Vamos en estos momentos a preparar nuestro corazón. Vamos a dar lugar a la palabra de Dios. Y quiero decirles, tenemos en este día uno de los mensajes más gloriosos de la palabra de Dios. Una de las enseñanzas más significativas, más profundas y de más necesidad en nuestros días y en todo el tiempo desde que inició el cristianismo. Así es que damos lugar en estos momentos a la palabra de Dios y quiero invitarle a que abra su Biblia en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 4, y vamos a leer del verso 19 hacia el verso 21. Así es que les voy a pedir que vayamos leyendo paso a paso, con mucho cuidado, meditando en cada palabra que leemos, porque hoy vamos a tener la revelación de algo glorioso. Quiero decirles que yo voy a estar leyéndoles en la versión de la Biblia que se titula La Nueva Traducción Viviente. Posiblemente alguien se pregunte y diga, ¿por qué el hermano Rodríguez utiliza otra versión de la Biblia y no la Biblia Reina Valera, sabiendo que la gran mayoría de nosotros usamos la Biblia Reina Valera? Pues, hermanos, por la gracia de Dios, estamos en un tiempo donde hay menos presión, hay menos celo que cuando yo me convertí. Cuando yo me convertí, hace poquito más de 47 años, si usted leía otra Biblia que no fuera la Biblia Reina Valera, se metía en problemas. Fíjese, y apenas hace 47 años. Y ya se metía usted en problemas porque se consideraba, porque se consideraba a esa persona como a alguien que estaba dando la espalda a la verdadera palabra de Dios, como que era un traidor a la verdadera Biblia. Hoy han pasado ya los años, todavía hay algunos pastores, algunos líderes, algunos hermanos con mucho celo que les han inculcado que no tienen que leer otra Biblia, pero ya no es tanta la presión como antes. Así es que me doy el gusto de checar diferentes versiones, como decimos por ahí, de cotejar diferentes versiones, de comparar diferentes versiones, y de pronto hay alguna versión que llama mi atención porque considero que es la versión más adecuada por causa de que la traducción es más a la capacidad de cualquier persona que haya ido pocos días a la escuela, como yo. Así es que, mis hermanos, mis hermanas, escogí la versión Nueva Traducción Viviente. Por si acaso al leer no concordamos con las mismas palabras, recuerde, yo estoy leyendo en una versión que no es la versión Reina Valera, sino la versión Nueva Traducción Viviente. Ya usted, cuando yo empiece a leer esta Biblia, se dará cuenta ¿por qué razón escogí esta versión? Porque usted descubrirá que está más fácil para entenderla. Dice así, Juan capítulo 4, versículos 19 hacia el 21. Señor, dijo la mujer, seguro que usted es profeta, así que dígame,
¿Por qué ustedes los judíos insisten en que en Jerusalén es el único lugar donde se debe adorar, mientras que nosotros los samaritanos afirmamos que es aquí en el monte Gerizim donde adoraron nuestros antepasados? Jesús le contestó: créeme, querida mujer, que se acerca el tiempo en que ya no tendrá importancia si se adora al Padre en este monte o en Jerusalén. Yo quisiera en estos momentos invitarle, mi hermano, mi hermana, a que abramos nuestro corazón, a que abramos nuestro entendimiento y a que podamos descubrir. Oiga, ruego a Dios que en este momento todos los que están al alcance de mi voz puedan entender y puedan tener la revelación de la gloriosa profundidad espiritual de esta plática entre el Señor Jesús y la mujer samaritana. Oiga lo que le voy a decir. Es triste, es lamentable cuando nosotros de pronto pensamos que hay ciertas escrituras que no tienen una profundidad muy grande en cuanto a la revelación espiritual. Cuando a veces nosotros, porque así lo creemos, porque así lo sentimos, y comenzando desde los mismos líderes, leemos ciertas escrituras donde no nos llama la atención tanto la palabra de Dios, de tal forma que ni siquiera nos entretenemos en leer cuidadosamente aquella escritura, y donde ya de antemano no estamos pensando que podamos tener algo especial de parte de Dios en aquella escritura. Y yo quiero decirles, hermanos, hermanas, debemos no de hacer ninguna idea en nuestro corazón. Debemos no de tener nosotros mismos opiniones o de dar inicio a opiniones en nuestro corazón o de aparecer como que somos personas que debemos, oiga bien, no debemos pensar que somos personas las cuales podemos supervisar la palabra de Dios o analizar la palabra de Dios, o a poco pensar que nosotros podemos darle una mejor dirección a la palabra de Dios. ¿Qué le digo con esto? Que cuando nosotros vamos a leer la palabra de Dios, antes de eso, nos entreguemos a Dios, nos rindamos a Dios y le pidamos a Dios que sea Él quien nos revele su palabra, porque de otra manera podemos estar parados sobre donde está un inmenso tesoro y podemos movernos ahí todos los días y nunca descubrir aquel gran tesoro. Ojalá que me entienda. Por ejemplo, esta escritura de Juan capítulo 4, lo concerniente al diálogo entre el Señor y la mujer de Samaria, es una porción de la escritura donde muchos enseñadores
cuando la han tomado, cuando han tocado esta escritura, lo han hecho pero solamente desde un punto de vista o desde una plataforma donde ellos consideran que es una joya de la literatura cristiana, pero como que es algo muy hermoso, pero como una historia muy bonita, donde lo más que podamos descubrir es la misericordia del Señor al tener Él como judío la libertad de menospreciar a los samaritanos, pero que el Señor por sí mismo, sin ninguna presión de nada, Él decide entablar una conversación con aquella mujer. Por eso es que cuando usted comienza a leer, se da cuenta de que aquella mujer de Samaria, cuando el Señor le pide agua para beber, aquella mujer le dice: ¿cómo? Tú eres un judío y me estás hablando, te estás comunicando conmigo, me estás pidiendo que te dé agua. En otras palabras, lo que estás haciendo no es como para que empecemos una conversación. Tú pudieras tomar el agua. Si el agua está un poco profunda, de alguna manera te las ingeniarías y sacarías el agua y saciarías tu sed. ¿Por qué, Señor, me estás hablando a mí, que soy una mujer samaritana? ¿Te das cuenta? Entonces, como le digo, una gran mayoría de enseñadores y de cristianos miran esta porción de la Sagrada Escritura, esta plática, este diálogo, esta conversación entre nuestro Señor y la mujer de Samaria, solamente como una bonita historia donde el Señor se acerca a los samaritanos, no los menosprecia, no los rechaza, y como le digo, solamente pueden ver un acto muy hermoso de nuestro Señor en relación a que no hacía distinción, a que los incluía en su trato, a que el Señor tenía misericordia para todos. Pero déjeme decirle, esa no es la realidad de la enseñanza de esta escritura. La realidad de la enseñanza, el corazón de esta enseñanza, el centro de esta enseñanza, es algo mucho, mucho más glorioso. Sí, es cierto, es una escritura, es un diálogo maravilloso, es una enseñanza de la misericordia de Dios hacia todos los demás, pero hay algo todavía más glorioso. Esta porción de la escritura del diálogo entre el Señor y la mujer samaritana, muchos hombres que predican la palabra de Dios, muchos cristianos que ya tienen muchos años sirviendo a Dios, miran esta porción de la escritura, valoran esta porción de la escritura, entienden esta porción de la escritura, pero nada más como un acto, fíjese bien, un acto de el Señor hacia la mujer samaritana, donde se nos muestra que debemos de convivir unos con otros. En otras palabras, yo he escuchado muchos mensajes acerca de esta porción de la escritura, pero hasta el día de hoy no he escuchado uno
que me lleve a la profundidad de la realidad de este mensaje. He escuchado muchos mensajes, muchas disertaciones, muchas predicaciones de la palabra de Dios con referencia a esta escritura, pero hasta este momento yo no he escuchado a nadie que me lleve a la revelación de este misterio, porque es un misterio que está oculto para la gran mayoría. Por eso debemos tomar muy en cuenta, es decir, al leer este capítulo 4 de Juan, donde el Señor se relaciona con aquella mujer de Samaria, debemos de descubrir, de tener la revelación gloriosa de la gran profundidad espiritual que tiene para nosotros los creyentes, no solamente el día de hoy, sino desde que empezó el cristianismo, desde el momento en que el Señor Jesús dialogó con aquella mujer. Desde entonces deberíamos todos haber tenido esa revelación, a manera que en este día nadie ignorara la realidad de esa plática. Me refiero a la realidad espiritual de esa plática entre el Señor y la mujer de Samaria. Una vez más, espero que el Señor nos revele la gran importancia espiritual que tiene para todos los creyentes esta porción de la Sagrada Escritura del diálogo entre el Señor y la mujer de Samaria. ¿Por qué? Porque es de tanta importancia como que en esta porción de la Sagrada Escritura nos revela la realidad de nuestra vida espiritual, de la vida espiritual de cada creyente. Ahora le pregunto, tomando en cuenta eso, que aquí se nos revela la realidad de la vida cristiana espiritual, ¿usted cree que será algo importante? Por supuesto que sí. ¿Usted cree que será algo de una gran profundidad espiritual? Por supuesto que sí. Porque si nosotros no logramos tener la revelación de esta porción de la Sagrada Escritura en el capítulo 4 de Juan, con el diálogo del Señor con la mujer de Samaria, entonces prácticamente estaríamos en ignorancia de lo que es realmente la vida cristiana en el nivel espiritual, y nos quedaríamos solamente con una práctica de cultos o servicios humanos establecidos por nosotros a la manera como nosotros creemos que agradamos a Dios, y perderíamos esa bendición gloriosa de descubrir espiritualmente lo que realmente se estaba tratando, o lo que se estaba estableciendo, o lo que se estaba descubriendo en aquel diálogo del Señor y la mujer samaritana. Por eso les digo, hermanos, esto es algo maravilloso. Ahora, como ustedes se dan cuenta, parece que me paso el tiempo repitiendo las cosas 2, 3, 5 y hasta 10 veces. ¿Y a poco puede haber hermanos y hermanas que digan, el pastor Rafael Rodríguez, cuando estaba más joven, como que se enfocaba más? Ahora que ya está viejito, como que repite y repite y repite. Hermanos,
todavía no es porque la edad me haya alcanzado. Ciertamente mi mente está cansada, pero no es como para estar repitiendo por causa de la vejez. Le repito y le repito y le repito, para que usted pueda encontrar la punta del hilo y para que pueda descubrir, oiga bien, el misterio que está encerrado en esta porción de la Escritura y en el diálogo de nuestro Señor con la mujer de Samaria. Y le he repetido muchas veces el diálogo. Y si usted se fija, no le digo el diálogo entre la mujer samaritana y el Señor, sino entre el Señor y la mujer samaritana. Porque la mujer samaritana no tenía nada que comunicarle al Señor. Y el Señor tenía todo que revelarle a la mujer samaritana para que ya al tratar el Señor con la mujer samaritana se quedara la esencia de esta enseñanza para usted y para mí, como creyentes a través de la historia. Bueno, venga conmigo y vamos a leer la palabra de Dios y les voy a leer una vez más esta escritura. Recuerde, es Juan capítulo 4, versos 19 en adelante. Juan capítulo 4, versículos 19 en adelante. Oiga esto, ponga mucha atención. Y espero que a medida que yo le esté leyendo la palabra de Dios, el Espíritu Santo le esté revelando a usted allá en su espíritu, porque eso es lo que hace el Espíritu Santo, porque somos templo y morada del Espíritu Santo. Y en el momento que usted lee la Biblia, o en el momento que escucha a alguien leer la Biblia, si usted se humilla delante de Dios, si usted le pide a Dios revelación, a medida que esté usted leyendo la Biblia o alguien esté leyendo la Biblia para usted, usted estará recibiendo la revelación del Espíritu Santo. Les voy a leer una vez más esta porción de la Escritura. Y vamos a leer en Juan capítulo 4, versículos 19, note aquí, hacia el 24. Juan capítulo 4, versículos 19 al 24. Ponga mucha atención. Primeramente, la mujer le pregunta al Señor, cuando ya el Señor había abierto el camino con la plática, con las primeras palabras, cuando le dijo, mujer, dame agua, Él abrió el camino, Él abrió la puerta. Lo que dio lugar a que la mujer le hiciera una pregunta. Pero yo le digo, hermano, hermana, esa pregunta que hizo la mujer, y esto es lo glorioso de la palabra de Dios, que si usted y yo le pedimos a Dios revelación, cuando estemos leyendo la palabra de Dios, lo que no esté revelado ahí en la Sagrada Escritura, Dios nos lo puede ir revelando a medida que nosotros leamos. ¿Por qué le digo esto? Porque el Señor solamente le dijo a la mujer, mujer, dame agua. Ahí comienza el diálogo, la plática, la comunicación entre ellos dos. Pero hay un momento cuando la mujer, descubriendo que el Señor sabe muchas cosas, sintiendo que tiene delante de Él a un enviado de Dios, a un profeta de Dios, aquella mujer le dice, Señor,
me parece que tú eres profeta. Esto es ahí en el verso 19. Señor, me parece que tú eres profeta. ¿Por qué? Por todo lo que me has dicho. Y ahí aquella mujer se aprovecha y le hace al Señor esta pregunta. Señor, desde hace tiempo mis antepasados han adorado a Dios en este cerro o en el monte Gerizim. Pero ustedes los judíos dicen que se debe adorar a Dios en Jerusalén. ¿Por qué digo yo que esta mujer no estaba haciendo esa pregunta porque ella sintiera de ella misma hacer esa pregunta? Yo veo aquí al mismo Dios inquietando el corazón y el entendimiento de aquella mujer para que ella haga la pregunta exacta. En otras palabras, era el mismo Dios guiando a aquella mujer a hacer aquella pregunta, porque a Dios le interesaba que nosotros descubriéramos lo que tiene que ver con la respuesta del Señor. ¿Se da cuenta? Entonces, nosotros podemos estar leyendo que el Señor le pidió agua. Podemos estar leyendo que aquella mujer le dijo, ¿cómo me hablas tú si eres un judío y no nos hablamos el uno al otro? Y al final, la mujer siente la libertad de preguntarle algo. Pero yo te digo, no es algo que venía de ella. Es algo que Dios le puso en el corazón a aquella mujer y la guió a hacer esta pregunta. Porque se necesitaba la respuesta del Señor para poder nosotros vivir una vida agradable a Dios. Así es que dice aquí, en el verso 19, aquella mujer dice, Señor, me parece que usted es un profeta. Y luego en el verso 20 dice, desde hace mucho tiempo mis antepasados han adorado a Dios en este cerro, pero ustedes los judíos dicen que se debe adorar a Dios en Jerusalén. Oiga esto. Aquí hay algo muy importante que nosotros debemos descubrir. Y es, ¿en qué lugar ponía Dios la palabra adoración? O sea, ¿en dónde acomodaba el Señor la palabra adoración? ¿En qué lugar la tenía? ¿Y en qué lugar acomodaba la mujer samaritana la palabra adoración? Fíjese bien lo que le estoy diciendo. Antes de llegar al punto, le quiero aclarar que la mujer samaritana, al preguntarle al Señor que dónde se debía de adorar a Dios, se estaba refiriendo a lo que nosotros conocemos como el culto cristiano, como el servicio a Dios. La mujer se estaba refiriendo con el hecho de ir, ya sea a Jerusalén, donde iban los judíos, en un cierto lugar, porque estamos mencionando Jerusalén, la mujer menciona el monte Gerizim. Entonces estamos hablando de un lugar geográfico, donde debían acudir un cierto día, un cierto tiempo, los judíos, dice la mujer, a adorar a Dios, lo cual tiene que ver con ir y hacer un culto de cierto tiempo, a ir y a llevar a cabo un servicio a Dios de ciertas horas o de ciertos días, como sea, pero era un tiempo y era en un lugar determinado. Entonces, iban ahí
los judíos a Jerusalén, los samaritanos al monte Gerizim, pero acudían a llevar a cabo un servicio, un culto, algo que se hacía cierto día, ciertas horas, pero eso no era el todo de la adoración. Y yo quisiera, hermano, hermana, que pusiera mucha atención. Yo sé que he hablado mucho acerca de este tema. Hermano Rodríguez, si ha hablado mucho de este tema, ¿por qué sigue hablando? Porque déjeme decirle, la gran mayoría de cristianos no puede recibir la revelación porque es muy difícil que a uno lo saquen del lugar donde ha estado por años y haciendo lo mismo por años a otra forma de vida. Ya nos hicimos a ese molde. Ya nos marcamos con eso y es difícil salir de ahí. Déjeme decirle algo que se usa mucho allá en mi pueblo. Allá en mi pueblo hay hombres que traen un caballo y ese caballo ya lo compraron hecho a la rienda, es decir, ya lo compraron para montarlo. Pero ese caballo constantemente o va levantando mucho la cabeza y corre el riesgo el jinete que de pronto le golpee la cabeza a él y lo lastime. Hay veces que los caballos corren y de pronto se van y se meten por donde ellos quieren porque como que no se hacen a la rienda. Y así son y ya es muy difícil que lo saquen de esa línea. Por eso en mi pueblo dicen, es más fácil amansar que quitar mañas. ¿Qué quiere decir? Es más fácil tomar un caballo salvaje y empezar a domarlo y hacerlo como nosotros queremos, que tomar un caballo ya medio amansado y que traiga algunas costumbres. Ojalá que me entienda. Si repito mucho estos temas, es porque va a ser muy difícil sacar a los cristianos de su forma de hacer las cosas y meterlos a la realidad espiritual. Porque es más fácil mantenerse donde están. Porque donde uno está, tiene libertad para ciertas cosas. Oiga usted a los que tienen solo una religión. Usted los invita a entregarle su vida a Cristo y no los hace salir de su religión. Y no es tanto porque su religión sea muy buena, sino porque estando en ese ambiente tiene libertad para muchas cosas. Mi hermano, mi hermana, si usted de pronto se da cuenta, el hermano Rodríguez va a hablar de la adoración en espíritu. No, hombre, si ha hablado tanto de eso. Pero ¿a poco ese o esa hermana que está diciendo, el hermano Rodríguez ha hablado tanto de eso? ¿A poco es una de las tantas o es uno de los tantos que no han tenido la revelación de esta gloriosa escritura? Ojalá que me vaya entendiendo. Mire, nos quedamos leyendo el capítulo 4 de Juan, versículo 19 en adelante. La mujer le dice, Señor, me parece que tú eres profeta, verso 19. Verso 20, sigue hablando la mujer y dice, desde hace mucho tiempo, mis antepasados han adorado a Dios en este cerro. Pero ustedes, los judíos, dicen que se debe adorar a Dios en Jerusalén. Quiero que note aquí que la mujer está usando una palabra que es la palabra adoración y está confundiendo la mujer. Fíjese bien, lo que es la adoración con un servicio a Dios, un cierto día y cierto tiempo.
La mujer, al usar la palabra adoración, está con la mente en un lugar a donde uno puede ir y cantarle a Dios, que es parte de la adoración, pero no la adoración total. Y que se va cierto tiempo, cierto día a ese lugar y se le canta a Dios. Aquella mujer está usando la palabra adoración para ir a un lugar donde hay que ir a orar a Dios un cierto día, un cierto tiempo. Pero grábese bien esto. Ahí, aquella mujer no está diciendo, vamos a ir a hacer un servicio, vamos a ir a hacer un culto cierto día por ciertas horas. Tampoco está diciendo, vamos a ir a orar cierto día y cierto tiempo. La mujer aquella no está diciendo, vamos a ir a cantarle al Señor a aquel lugar, cierto día y por cierto tiempo. La mujer está hablando de adoración. Y la palabra adoración es una palabra muy profunda. No es oración, aunque habla de oración ahí. Si la podemos ver así cuidadosamente, pudiéramos escribirla y poner fíjate bien, o fíjese bien, otro día vamos a hablar a fondo acerca de esto. La palabra adoración, aunque habla de oración, tiene algo más adherido a la palabra oración, que lo podríamos dividir así, guión y luego oración. Y si nosotros nos metemos a profundidad, podríamos descubrir que aquí se nos está mencionando algo más que la oración, o la oración y algo más. Pudiéramos ver y escuchar en estos días cuántos cantantes dicen, nosotros somos los adoradores en espíritu. O sea que cada quien, conforme lo siente, se toma aquella palabra. Pero la mujer aquella está usando la palabra adoración y no está tomando en cuenta el ir a cantar a un lugar cierto día y por cierto tiempo. De manera que bien podemos decir, vamos a cantar a un cierto lugar, cierto día y por ciertas horas o por cierto tiempo, a un concierto, como se le dice en estos días. Eso es parte de la adoración. Pero esa no es la adoración total. Y así pudiéramos decir, vamos a ir a un cierto lugar donde vamos a estar en oración hasta por 3 días. Sin embargo, no podemos decir que eso sea el total de la adoración. Si vamos a un cierto lugar, un cierto día, cierto tiempo, ciertamente eso es parte de la adoración, pero no es la adoración en general. En otras palabras, la mujer toma en cuenta la palabra adoración como llevar a cabo un culto, un servicio a Dios en un cierto lugar y por cierto tiempo. Y cuando el Señor hace referencia a la adoración, el Señor está haciendo referencia
a el total de nuestra vida diaria. Ojalá que me entienda. El Señor está revelando ahí lo que es la realidad de nuestra vida diaria, que en un momento de nuestra vida estamos en oración. ¿Se da cuenta? De pronto nos levantamos de orar y ya estamos saliendo a llevarle a alguien la palabra de Dios, que también es parte de nuestra vida. O de pronto ya estamos cantándole al Señor, pero en sí, cada uno de esos actos forman, fíjese bien, lo que es la adoración. En otras palabras, la palabra adoración tiene que ver con la realidad de nuestra nueva vida, de la vida en Cristo Jesús, de la vida en lo espiritual. Y si nosotros tenemos la revelación de este diálogo, de esta plática, de esta comunicación entre el Señor y la mujer de Samaria, vamos a descubrir, oiga bien, cómo se debe vivir la vida cristiana, no solo en el Medio Oriente, no solo en Alemania, no solo en México, no solo en Estados Unidos, sino en todo lugar. Y no solamente allá en el tiempo de los apóstoles, sino en toda la historia desde el comienzo del cristianismo. Hermanos, esto está precioso. Mire lo que dice acá, ponga mucha atención. La mujer le dice al Señor: como considero que eres un profeta, un enviado de Dios, me aprovecho para preguntarte algo que debemos definir, algo que debemos tener la claridad, tanto ustedes los judíos como nosotros. Ustedes los judíos adoran en Jerusalén. Grábese eso. Está hablando de llevar a cabo un acto en honor a Dios en Jerusalén, un lugar geográfico. Y dice: pero nosotros creemos que hay que adorar en el monte Gerizim. También está haciendo referencia a un servicio que se le da a Dios, que se lleva a cabo en honor a Dios en un cierto lugar, el monte Gerizim, y un cierto día y por tanto tiempo. A eso se refería la mujer. Muy contrario a lo que el Señor le habla, lo que el Señor le responde, lo que Dios nos quiere revelar en esta escritura. Y mire lo que dice el verso 21. Jesús le contestó: créeme, mujer, pronto llegará el tiempo cuando para adorar a Dios nadie tendrá que venir a este cerro ni ir a Jerusalén. ¿Te das cuenta? Ahí el Señor le está revelando a aquella mujer que hasta entonces los seres humanos que tenían conocimiento del verdadero Dios habían estado viviendo y habían estado sirviendo a Dios en un orden muy humano, en un orden donde era como ellos creían que debían servir a Dios. Y hermano, hermana, no es cierto que en estos días la gran mayoría del cristianismo estamos viviendo exactamente así. Por la gracia de Dios, en el año 1978, a principios del año, yo comencé a hablar la palabra de Dios. Y como no dependía de una iglesia, no estaba yo en una iglesia en esos días como miembro, y como necesitaba tener
el respaldo del gobierno de Estados Unidos. Entonces tuve que sacar una licencia, tuve que conseguir una personería jurídica, tenía que conseguir el permiso del país y del estado y de la ciudad donde yo vivía. Por lo tanto, ahí tuve que empezar con una nueva organización, con una organización más que se anexaba a las que ya había entonces en Estados Unidos. ¿Se da cuenta? Ahí empezaba yo con la iglesia del cuerpo de Cristo. Y ahí es donde yo tenía que poner un orden en la iglesia y enseñar a los hermanos cómo supuestamente se tenía que servir a Dios. Es lo que han hecho en todas las iglesias, en todo el mundo. El asunto es que en estos días estamos supuestamente con un orden muy espiritual, muy especial para Dios, pero no hemos tenido la revelación de esta porción de la Escritura. Por lo cual, si no hemos tenido la revelación de esta Escritura, de Juan capítulo 4, del diálogo del Señor con la mujer de Samaria, definitivamente estamos viviendo una vida exactamente como la estaban viviendo en ese tiempo los judíos y los samaritanos. Pero ¿qué les dijo el Señor ahí a la mujer samaritana? Y quedó escrito para que todos los demás, tanto judíos como samaritanos, lo leyeran, y también nos quedó a nosotros para este día. De manera que si en aquel tiempo tanto los judíos como los samaritanos servían a Dios, oiga bien, y lo servían acudiendo a un lugar ciertos días, por cierto tiempo, y el Señor viene y les dice, ya no van a tener que ir a un cierto lugar, que era Jerusalén o que era el monte Gerizim. Ya no van a tener que ir a ese lugar. Ya no van a tener que ir a cantar solamente y decir que están adorando a Dios. Están cantando a Dios. Ya no van a ir a ese lugar a orar a Dios y decir que están adorando a Dios. Van a ir a orar a Dios a cierto lugar por ciertas horas, cierto día. Pero eso no es la adoración a la que el Señor se estaba refiriendo ahí. Ahora, hermano, hermana, tome en cuenta esto. Si lo que yo le estoy diciendo tiene fundamento verdadero, pues va a ser una bendición, va a ser una revelación, va a ser una bendición para crecimiento de la iglesia. Pero si esto no fuera la realidad, yo vendría siendo un terrible estorbo para todos los cristianos. Espero tener la razón y espero que podamos tener la revelación de lo que es verdaderamente la realidad de la adoración. Así es que, mi hermano, volvamos a la Escritura. El Señor, verso 21, contestó: créeme, mujer, pronto llegará el tiempo cuando para adorar a Dios nadie tendría que venir a este cerro, el monte Gerizim, ni a Jerusalén. Espero que se dé cuenta de lo que estoy diciendo. ¿En qué otro lugar de la tierra se podría adorar a Dios mejor que en Jerusalén? Dios le dio formación al pueblo israelita en la persona de Abraham. Dios creó a la nación israelita para que le adorara. No habría ningún otro lugar mejor que Jerusalén para adorar a Dios.
Pero se da cuenta que el Señor Jesús está diciendo, mujer, ya muy pronto, como diciéndole, ahora que yo muera y resucite, todos los que crean en mi muerte y en mi resurrección serán nacidos de nuevo por obra del Espíritu Santo. Y hasta ahí llegó la adoración en Jerusalén, ciertos días y por ciertas horas. Hasta ahí llegó la adoración supuesta de los samaritanos en el monte Gerizim, ciertos días y por cierto tiempo. ¿Por qué? Porque comienza la verdadera adoración, o lo que se debe entender por adoración. Esto está tremendo, porque desde el momento que el Señor dijo, mujer, ya pronto nadie irá a Jerusalén, nadie irá al monte Gerizim a adorar a Dios. Imagínese que el mismo Señor Jesús, sabiendo lo importante que era ir a Jerusalén para adorar a Dios, o entre los samaritanos, sabiendo lo importante que era ir al monte Gerizim a adorar a Dios, y el Señor les dijera, ya muy pronto todo esto queda cancelado. Ya muy pronto no será válido el venir a adorar en Jerusalén, mujer, como tú dices que adorar, pues ya muy pronto no van a adorar en Jerusalén, ni tampoco van a adorar en el monte Gerizim. ¿Por qué? Porque al creer en Cristo, fíjese bien, que murió y resucitó, instantáneamente viene el Espíritu Santo y produce el nuevo nacimiento. Y produciendo el nuevo nacimiento, entonces comienza la verdadera adoración, que como yo le digo, la adoración verdadera no es otra cosa que la misma vida del creyente desde que abre los ojos espiritualmente porque cree en Cristo que murió y resucitó, y el Espíritu Santo hace la obra de regeneración, hasta el día que se va con Cristo de esta tierra. Pero ahí está el punto principal, que debemos saber cómo el Espíritu Santo, que es el que se queda morando en nosotros, como el Cristo glorificado que también mora en nosotros, han de llevar nuestra vida, no solamente ciertos días, no solamente ciertas horas, sino todos los días, en todo tiempo, porque como le digo, esa es nuestra vida cristiana en su totalidad. Ojalá que me entienda, mi hermano, mi hermana. Pues dice aquí, ya para terminar, en el versículo 22, o el versículo 23 para ir más directos. Dijo el Señor Jesús a la samaritana, Dios es espíritu. Oiga, Dios es espíritu. Y los que lo adoran, para que lo adoren como se debe, tienen que ser guiados por el Espíritu. ¡Qué tremendo! Dice el Señor a la mujer samaritana para que tuviera la revelación. Oigan el verso 23. Dios es espíritu. Lo primero que hace el Señor Jesús es la revelación de quién es Dios. Dios es espíritu. Y para que una persona que ha nacido de nuevo pueda saber adorar a Dios, o pueda saber vivir en la voluntad de Dios, tiene que nacer por el Espíritu. Y desde el momento que nace por el Espíritu, debe de ser guiado por el Espíritu. Y aquí es donde, hermanos, hermanas, debemos poner atención. Porque si nosotros no tenemos la revelación del Espíritu Santo en cuanto a lo que es realmente adoración, nos estaremos prestando a Dios
cierto día, como a usted, hermano, que le toca ir los miércoles a la iglesia, ¿a poco los viernes y los domingos? Pues usted se presta para ir supuestamente a adorar los miércoles, viernes y domingos a la iglesia. Y usted dice, yo estoy adorando a Dios. No, hermano, no, hermana. Usted está acudiendo a un lugar por ciertas horas en las cuales adora a Dios. En ese momento está adorando a Dios. Pero es parte de la adoración a Dios. Porque ¿qué hace cuando ya sale de ese lugar? Se ocupa en todo lo demás. ¿En qué? En lo que usted y yo creemos que debemos hacer. ¿Y el Espíritu? Pues ahí no, hermano, pues el Espíritu me guía que vaya cierto día, cierto tiempo a la iglesia y adore a Dios. No, hermanos. Todo aquel que es nacido de nuevo es nacido por el Espíritu Santo. Y todo aquel que es nacido por el Espíritu Santo debe ser guiado por el Espíritu Santo. Y ya no hace decisiones por su vida. Ya ahora el Espíritu Santo es el que decide, es el que sabe por dónde le lleva, qué va a hacer, qué no va a hacer. Entonces, puede ser que nosotros hoy, diciendo que somos verdaderos cristianos y que somos verdaderos adoradores de Dios, no seamos más que religiosos, que vamos como iban los judíos a Jerusalén, según ellos, a adorar a Dios. No era más que un servicio, un culto que le daban a Dios ahí. Iban los samaritanos al monte Gerizim, según adorar a Dios, no iban más que a hacer un servicio, un culto a ese lugar. Y el resto ya era decisión de ellos, qué iban a hacer, qué no iban a hacer. ¿Se da cuenta, hermano, hermana? Note lo que dice aquí el Señor en el versículo 23 en adelante. Dios es espíritu. Y los que lo adoran, aquí usa el Señor la palabra adoración, y los que le adoran, fíjese bien, para que lo adoren como se debe, como verdaderamente deben adorarle, fíjese lo que dice aquí, tienen que ser guiados por el Espíritu Santo. O sea que eso es adorar a Dios realmente. Que naces por el Espíritu y el Espíritu toma tu vida y la dirige no ciertos días a la iglesia, no cierto tiempo a la iglesia, sino que dirige el Señor tu vida, obrando en el bien del reino de Dios, en lo que concierne al reino de Dios y no lo que nosotros pensamos que debemos hacer. Hermanos, por esas razones que tomo constantemente estos temas, porque como le digo, realmente, hermano, hermana, nos falta mucha revelación de la palabra de Dios. Así es que le invito a que pongamos mucha atención. Venga conmigo nuevamente y dice así, en Juan capítulo 4, del verso 23 en adelante. Hay un lugar, hay un momento cuando el Señor le dice a aquella mujer, se acerca el tiempo. Oiga, se acerca el tiempo. ¿Cuándo era ese tiempo? Cuando el Señor muriera y resucitara y que el Espíritu Santo comenzara a dar el nuevo nacimiento. Se acerca el tiempo en que los adoradores a Dios el Padre lo harán como se debe, guiados por el Espíritu. Y dice, porque así es como el Padre quiere ser adorado. Y ya ese tiempo ha llegado. Esto es algo maravilloso. Aquí, como les digo, mis hermanos, mis hermanas, está oculto un misterio. Pero es un misterio que Dios quiere revelarnos. Y una vez más, es la revelación de la realidad de nuestra vida espiritual.
Esto es algo glorioso. Quisiera enfatizarle en algo. Ahí el Señor le dice a la mujer: viene la hora, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad. Si el Señor Jesús dice: viene la hora, viene el momento, y ahora es, en estos días que yo vengo, muero y resucito, y que el Espíritu Santo da el nuevo nacimiento. Viene la hora, ya llegó la hora, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad. ¿Qué quiere decir eso? Que si ya hubiera existido adoradores a la manera como el Señor dice, en espíritu, el Señor no tenía por qué decir: viene la hora, y ahora es, cuando aparecerán los verdaderos adoradores. Porque ¿para qué decir viene la hora y ahora es? ¿Y para qué enseñar acerca de una adoración que se estaba llevando a cabo? Pero lo que el Señor está descubriendo es que aquello que estaba por comenzar con su muerte, resurrección y lo que es la obra de regeneración por el Espíritu Santo, eso no se había visto, hasta en esos días se vería. Entonces, una vez más, y quedemos claros, si el Señor viene y encuentra a los samaritanos yendo al monte Gerizim, cierto día, fíjate bien, ciertas horas, supuestamente a adorar a Dios, y después, pues vivir su vida a como ellos pensaran. Y si viene el Señor y encuentra a los judíos solo yendo a Jerusalén a llevar a cabo un culto, un servicio en honor a Dios, cierto día, por ciertas horas, y dice: ahora sí, vamos a anular ya, vamos a abolir ya, vamos a quitar ya la adoración en Jerusalén. No es que ya no pudieran reunirse ahí. El templo seguía unos días más. La gente podía seguir acudiendo al templo, pero como parte de la adoración, no como el total de la adoración, porque la gente confundía un servicio religioso con lo que era la adoración a la que el Señor estaba haciendo alusión ahí. Ojalá que me esté entendiendo, mi hermano, mi hermana. Esto es importantísimo. Si nosotros no tenemos la revelación de esto que está aquí en Juan capítulo 4, en el diálogo del Señor con la mujer samaritana, vamos a mantenernos todavía en lo que es un servicio humano, una vida religiosa terrena, y no vamos a lograr vivir todavía la realidad de la verdadera adoración. Oiga, hermano, esto está maravilloso, pero ¿qué cree? Sí, ya se me acabó el tiempo. Le he dado muchas vueltas al tema. He repetido muchas cosas, pero créame, el único propósito es que logremos la revelación de lo que es realmente adoración. Y lo que es realmente adoración es vivir la vida por el Espíritu desde el primer día que creemos en Cristo.